Pasé 32 años como sacerdote, 32 años predicando, celebrando misas, escuchando confesiones, y en todo ese tiempo pensé que ya lo había visto todo sobre la fe, hasta el día en que me reí en la cara de una madre que me habló sobre los milagros de su hijo. Me reí, hermano, me reí. Un chico de 15 años, muerto hacía 3 años, y la madre diciendo que hacía milagros, que estaba intercediendo desde el cielo, que las personas estaban siendo curadas. Y yo, sacerdote ordenado, formado en teología, con años de experiencia, la miré y pensé, una madre más en negación, una familia más fantaseando sobre el hijo muerto. Mi nombre es Padre Alessandro Forte, diócesis de Milán, Italia, y lo que voy a contarte ahora es la historia más humillante de mi vida, pero también la más transformadora, porque aquella tarde de otoño de 2009, cuando me burlé de los milagros de Carlo Acutis, no sabía que en pocos meses estaría de rodillas, llorando, pidiendo perdón a un chico santo que desprecié. Era noviembre de 2009, cielo gris de Milán, ese frío húmedo que entra en los huesos. No tenía idea de que mi fe entera estaba a punto de ser destrozada y reconstruida. Déjame explicarte quién era yo, porque sin entender esto, no vas a entender la caída. Nací en 1955, en una familia católica tradicional de Lombardía. Entré al seminario a los 18 años. Fui ordenado en 1982. 30 años de sacerdocio cuando esta historia sucede. Era lo que podrías llamar un sacerdote intelectual. Tenía maestría en teología dogmática. Leía a Santo Tomás de Aquino en el original en latín. Conocía a los padres de la Iglesia de memoria. Podía debatir con cualquier teólogo sobre transubstanciación, gracia santificante, escatología. Mi especialidad, discernimiento. Era consultor diocesano para casos de supuestos milagros, apariciones, fenómenos sobrenaturales. Y hermana, era escéptico, muy escéptico. No me malinterpretes. Creía en milagros, por supuesto, milagros bíblicos, milagros documentados de los grandes santos, Francisco, Antonio, Padre Pío, pero esos eran diferentes, esos tenían siglos de validación, testigos múltiples, aprobación de la Iglesia. En lo que no creía era en los milagros modernos, las apariciones en todas partes, las estatuas que lloran, las curaciones espontáneas que siempre tenían explicación médica, si investigabas bien. Veía mucha superstición, mucha emoción barata. Mucha gente confundiendo coincidencia con providencia divina. Y me veía como un guardián, alguien que protegía la fe verdadera de la contaminación de la religiosidad popular mal dirigida. ¿Arrogante? Quizás. Pero yo lo llamaba prudencia. Mi rutina era predecible. Misa de las 7 de la mañana, café con los otros sacerdotes, trabajo administrativo, reuniones, algunas atenciones pastorales, almuerzo al mediodía, siempre solo con un libro, más trabajo por la tarde, breviario a las 6. Cena. Estudio, dormir a las 10, mecánico, controlado, intelectual. Tenía buenas homilías. La gente decía que era profundo, pero no era cálido, no era cercano. Mantenía distancia. Los sacerdotes deben tener autoridad, pensaba. No deben ser amiguitos de los fieles. Confieso ahora, miraba con cierto desprecio a los sacerdotes que eran muy emocionales, que lloraban durante las misas, que abrazaban demasiado, que hablaban de sentir el Espíritu Santo. Emotivismo, pensaba. Falta de formación intelectual sólida. Era frío, racional, correcto y completamente vacío, pero no lo admitía ni a mí mismo. Noviembre de 2009, tarde de jueves. Estaba en mi oficina en la parroquia de San Giovanni, organizando papeles, cuando mi secretaria Francesca tocó la puerta. Padre Alessandro,
Hay una señora que quiere hablar con usted. ¿Sobre qué?, pregunté, sin levantar los ojos de los documentos. Sobre su hijo. Dice que... Bueno, que está siendo investigado para beatificación, suspiré. Una más. Dile que haga una cita para la semana que viene. Dijo que es urgente, padre, y dijo que usted conoció a su hijo hace algunos años. Eso me hizo parar. Levanté los ojos. ¿Lo conocí? Carlo Acutis. El nombre me sonó familiar, vagamente, pero no podía ubicarlo. Está bien, hazla pasar. La mujer que entró era elegante, bien vestida, pero con esa mirada de madre que perdió a un hijo. Ya había visto esa mirada cientos de veces, dolor enmascarado con dignidad. Padre Alessandro, dijo extendiendo la mano. Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis. Le estreché la mano, frío, profesional. Siéntese, por favor. ¿Cómo puedo ayudarla? Se sentó, respiró hondo. Mi hijo falleció en octubre de 2006. Tenía 15 años. Leucemia fulminante. Lo siento mucho, respondí en automático. Gracias, pero no vine aquí por consuelo, padre. Vine porque... La iglesia está abriendo un proceso de beatificación para Carlo. Y como usted es consultor diocesano para estos asuntos, pensé que debería hablar con usted. Beatificación. Por supuesto. Siempre lo mismo. Doña Antonia, comencé en mi tono más pastoral profesoral, entiendo el dolor de perder un hijo. Es una de las mayores cruces que una madre puede cargar, y es natural que usted quiera creer que su hijo era especial. Era especial, me interrumpió, firme. Sí, todos los hijos son especiales para sus madres, pero la beatificación es algo muy serio. Requiere pruebas de heroicidad en las virtudes, requiere milagros documentados, requiere... Sé lo que requiere, padre, y todo eso existe. Me recosté en la silla, crucé los brazos. ¿Tiene documentación? Abrió su bolso, sacó una carpeta. Testimonios de personas que conocieron a Carlo. Relatos de curaciones atribuidas a su intercesión. Información sobre su vida espiritual. Iba a misa todos los días, rezaba el rosario, hacía adoración eucarística. Doña Antonia, interrumpí, impaciente ahora. Con todo respeto, ir a misa y rezar no hace a alguien santo. Muchas personas hacen eso. Tenía 15 años, padre. ¿Cuántos adolescentes de 15 años conoce usted que van a misa todos los días por voluntad propia? Punto para ella. Pero no iba a admitirlo. Aún así, es insuficiente. La beatificación requiere milagros comprobables. Médicos, informes, imposibilidad científica. Hay todo eso, insistió. Un niño en Brasil, enfermedad pancreática rara. Los médicos le habían dado pocas semanas de vida. La familia rezó a Carlo. El niño fue curado, completamente. Los médicos no pueden explicarlo. Me reí, realmente me reí. Una risa corta, incrédula. Doña Antonia, con todo respeto, los médicos no pueden explicarlo, es lo que dicen en todos estos casos, pero siempre hay una explicación, remisión espontánea. Error de diagnóstico, tratamiento que funcionó mejor de lo esperado. Su rostro cambió, se volvió más duro. ¿Está diciendo que estoy mintiendo? No, me corregí, más diplomático. Estoy diciendo que usted está interpretando los hechos a través de los lentes del dolor y el deseo. Es comprensible, pero no es lo mismo que realidad objetiva. Silencio pesado. Me miró a los ojos. Usted no cree en milagros modernos, ¿verdad, padre? Creo cuando hay prueba irrefutable. Y eso es extremadamente raro. Mi hijo, dijo, voz temblando ahora, creó un sitio web catalogando milagros eucarísticos del mundo entero, investigó, documentó, fotografió, tenía más fe a los 15 años que muchos sacerdotes que conozco. Aquello me irritó.
esa comparación velada. La fe no se mide por proyectos, doña Antonia. Se mide por obediencia, humildad y conformidad con la doctrina. Se levantó. Vine aquí esperando encontrar un pastor. Encontré un burócrata y salió. Cerró la puerta con fuerza. Me quedé allí, irritado. Madres, pensé, siempre las mismas. No pueden aceptar que sus hijos eran solo normales. Tomé la carpeta que había dejado, la abrí, la hojeé rápidamente. Fotos de un chico sonriente, textos sobre la Eucaristía, testimonios emocionados. Cerré la carpeta y la tiré en el cajón. Un caso más de devoción exagerada, murmuré, y volví al trabajo. 3 semanas después, estaba celebrando misa dominical. Iglesia llena, como siempre. Terminé la consagración, elevé la hostia. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y en el momento exacto en que dije, mi cuerpo, sentí algo. No fue físico, no fue audible. Fue una presencia, una sensación de ser observado, de ser juzgado. Me asusté tanto que casi dejo caer la hostia. Respiré hondo. Concentración, Alessandro. Estás cansado. Continué la misa, pero aquella sensación no pasó. Alguien me estaba mirando. Alguien más allá de los fieles. Después de la comunión, durante la oración silenciosa, cerré los ojos y, por primera vez en meses, recé de verdad. No palabras memorizadas, una pregunta genuina. Señor, ¿qué me está pasando? Ninguna respuesta. Solo aquella presencia, persistente, incómoda. Terminé la misa más rápido de lo normal. No pude mirar bien a los fieles cuando di la bendición final. En los días siguientes, la sensación continuó. No todo el tiempo, pero en momentos específicos. Cuando celebraba misa, cuando leía el breviario, cuando pasaba cerca del sagrario, era como si alguien me estuviera tocando, provocándome, diciendo, presta atención, despierta. Intenté ignorarlo, aumenté mis estudios, leí más Santo Tomás, más teología escolástica, como si la racionalidad pudiera alejar aquello. No funcionó. Una noche, solo en la sacristía después de la misa, abrí el cajón donde había tirado la carpeta de Antonia. No sé por qué, no lo planeé, solo lo abrí. Tomé la carpeta, me senté y comencé a leer, de verdad esta vez. Carlo Acutis, nacido en Londres, 1991. Familia católica pero no practicante al inicio. A los 7 años después de la primera comunión, cambió. Comenzó a ir a misa todos los días, solo. Le pedía a su madre que lo llevara. A los 9 años comenzó a hacer adoración eucarística, 1 hora por día, antes o después de la escuela. A los 11 aprendió programación solo y creó un sitio web documentando milagros eucarísticos. Cientos de ellos, con fotos, fechas, fuentes, adolescencia. En vez de fiestas y juegos, evangelizaba a sus amigos, explicaba la Eucaristía, mostraba que Jesús estaba realmente presente en la hostia. Decía, la Eucaristía es mi autopista al cielo. Paré de leer. Mi garganta se apretó. Un chico de 15 años tenía más devoción eucarística que yo. Un sacerdote de 30 años de ordenación. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho 1 hora de adoración? Años, décadas. ¿Cuándo fue la última vez que había realmente creído, visceralmente, que aquella hostia era Jesús? No teológicamente, sino con el corazón. No lo recordaba. Cerré la carpeta, pero no pude dormir aquella noche. Diciembre llegó. Adviento. Tiempo de preparación para Navidad. Debería estar predicando sobre vigilancia, sobre espera, sobre esperanza, pero estaba inquieto, distraído. Aquella presencia no me soltaba. Un día, terminando la misa de la mañana, una señora anciana vino hacia mí. Padre Alessandro, ¿está bien? Se ve
diferente. Estoy bien, doña Teresa, solo cansado. Me miró con esos ojos de abuela que ven a través de las mentiras. Voy a rezar por usted. ¿Sabes cuando alguien dice que va a rezar por ti y sabes que la persona realmente lo va a hacer? Fue así. Gracias, murmuré. Aquella tarde no aguanté más. Tomé el auto y conduje hasta Milán. Hasta la parroquia de Santa María Secreta, donde la familia Acutis había frecuentado. No sé qué estaba buscando. Quizás pruebas de que Carlo era normal, de que el bombo era exagerado, de que yo tenía razón. El párroco de allí, padre Gianfranco, me recibió. «Alessandro, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí?» «Carlo Acutis», respondí directo. «¿Lo conociste?» Su rostro se iluminó. «Por supuesto, Carlo. Qué chico tan especial. ¿Estás involucrado en el proceso de beatificación?» «Algo así. Su madre vino a buscarme. Solo quería saber tu opinión». El padre Gianfranco se sentó, se puso serio. «Alessandro, en 50 años de sacerdocio nunca vi nada igual. Aquel chico tenía algo. No sé explicarlo. Pero cuando entraba en la iglesia, era como si la iglesia se volviera más ligera, más luminosa». «Impresión subjetiva», respondí, todavía a la defensiva. «Quizás, pero no solo mía. Todo el mundo lo sentía. Comulgaba todos los días. Y después se quedaba allí, arrodillado, a veces media hora solo mirando el sagrario, inmóvil, en éxtasis». Éxtasis es una palabra fuerte. No tengo otra. Estaba allí, pero no estaba, ¿sabes? Lo sabía. Había leído sobre santos en éxtasis, San Francisco, Santa Teresa, pero un chico con zapatillas y computadora, ¿y los milagros?, pregunté. ¿Tú crees? El padre Gianfranco se levantó, fue hasta un estante, tomó una carpeta. «Lee tú mismo. Cartas de personas, testimonios, curaciones, conversiones, todo después de la muerte de Carlo». Me entregó la carpeta, la abrí. Primera carta, una mujer con cáncer terminal. Había pedido intercesión de Carlo, cáncer en remisión, médicos sin explicación. Segunda carta, un joven adicto a las drogas. Había visto una foto de Carlo, sintió un impulso de ir a la iglesia. Fue, se convirtió. 5 años limpio. Tercera, una pareja al borde del divorcio. Leyeron sobre Carlo. Decidieron rezar juntos. Matrimonio restaurado. Eran decenas, cientos. «Podría ser coincidencia», dije, voz menos convencida ahora. «¿Todas?», preguntó el padre Gianfranco. «Cientos de coincidencias, todas ligadas a un chico». No respondí. Volví a casa en silencio. Aquella noche, por primera vez en años, fui a la capilla, solo. Después del horario, me arrodillé frente al sagrario e intenté rezar, pero las palabras no venían, solo vacío y aquella presencia, más fuerte ahora. «¿Qué quieres de mí?», susurré. Y entonces escuché, no con los oídos, con el corazón, una voz que no era mía. «Humildad». Me congelé. «¿Humildad? Yo soy humilde». La voz de nuevo, firme, amorosa, pero implacable. «No, eres orgulloso. Confías más en tu teología que en mí. Amas más tus libros que mis ovejas. Sirves al conocimiento, no al amor. Hermano, hermana». Comencé a llorar. Allí, solo en aquella capilla vacía, a las 9 de la noche de un martes de diciembre, me desplomé, porque era verdad, todo verdad. Había construido una torre de teología y me había encerrado allí dentro, lejos de las personas, lejos del dolor, lejos de Dios. Era un sacerdote, pero no era pastor. Era profesor, crítico, juez, y un chico de 15 años, muerto hacía 3 años, me estaba mostrando esto. La Navidad de 2009 fue la más difícil de mi vida sacerdotal. Celebré las misas, prediqué, sonreí.
pero por dentro estaba en agonía. No podía dejar de pensar en Carlo. En sus palabras, la Eucaristía es mi autopista al cielo. ¿Y yo? Celebraba la Eucaristía todos los días, pero era automático, profesional, sin corazón. Consagraba el cuerpo y la sangre de Cristo y pensaba en la próxima reunión, en el próximo estudio, en la próxima homilía técnica y perfecta, pero vacía, todo vacío. Comencé a tener insomnio. Me acostaba, cerraba los ojos y veía el rostro de Carlo, aquella sonrisa en las fotos, aquellos ojos brillantes, y escuchaba de nuevo: humildad. Enero de 2010. Después de Año Nuevo, tomé el auto y conduje 3 horas hasta Asís. No avisé a nadie, no planeé, solo fui. Asís, donde San Francisco había vivido. Asís, donde pobreza y humildad habían transformado a un playboy en santo. Me quedé en un monasterio simple, pasé 3 días allí, solo, rezando, intentando escuchar. El segundo día, participé en una misa celebrada por un fraile franciscano muy anciano, Padre Tomaso. Apenas podía caminar, pero cuando elevó la hostia, Dios mío, era como si estuviera levantando el universo entero. Mi Señor y mi Dios, susurró, voz temblando, y lloró. Un sacerdote de 80 años llorando ante la Eucaristía. ¿Cuándo fue la última vez que había llorado ante la Eucaristía? Nunca, nunca en la vida. Después de la misa pedí hablar con él. El padre Tomaso me recibió en una celda minúscula, cama, crucifijo, estante con 3 libros. Padre Alessandro, dijo con aquel acento de Umbría, ¿qué te trae aquí? Y yo me desplomé. Conté todo. La visita de Antonia, mi escepticismo, la presencia extraña, la voz en la capilla, la crisis. Escuchó en silencio. Cuando terminé sonrió. Estás siendo llamado. ¿Llamado? Ya soy sacerdote hace 30 años. Llamado de nuevo. A conversión, a vida verdadera, a amor verdadero. Pero siempre fui fiel. Nunca rompí mi celibato. Nunca. Fidelidad externa, me interrumpió gentilmente. Pero ¿y la interna? ¿Tu corazón? ¿Dónde está? No pude responder. Ese chico, continuó. Carlo, te fue enviado, no por casualidad. Dios usa a quien Él quiere para despertarnos. A veces santos muertos, a veces niños, a veces... Pero soy doctor en teología, exploté. Estudié años. Sé más que una madre en duelo y un chico que apenas terminó la secundaria. El padre Tomaso rió, una risa suave, sin malicia. Y San Francisco nunca estudió teología, pero convirtió a millones. Saber no es sabiduría, Alessandro, y sabiduría no es santidad. Aquellas palabras me quebraron. Pasé el 3er día entero en la capilla, ayunando, llorando, rezando de verdad por primera vez en décadas. Y finalmente pedí, Señor, perdóname, perdona mi arrogancia, perdona mi orgullo, perdona que haya rechazado tu gracia por causa de mi propio conocimiento inútil. Y en aquel momento, hermano, hermana, en aquel momento algo se quebró dentro de mí, como una represa agrietándose, agua brotando, no agua, lágrimas, sollozos. Años de frialdad derritiéndose. Me tiré al suelo, postrado, y grité, no soy nada, nada, y en respuesta, paz. Una paz que nunca había sentido. Y aquella presencia. Pero ahora no era inquietante, era abrazo. Cuando volví a Milán, era otro hombre. Exteriormente, nada había cambiado. Misma sotana, mismo alzacuello, misma parroquia, pero internamente, todo. Lo primero que hice fue tomar el teléfono y llamar a Antonia Salzano. ¿Aló? Doña Antonia, aquí, padre Alessandro. Silencio del otro lado. Yo quisiera pedir perdón por la forma en que la traté, por la arrogancia, por la falta de caridad. La escuché sollozar. Padre, estaba equivocado, completamente equivocado, y si me permite,
Me gustaría conocer más sobre su hijo y ayudar en su proceso de cualquier forma que pueda. Padre Alessandro, gracias, gracias. Agendamos un encuentro. Una semana después, vino a mi parroquia de nuevo. Esta vez la recibí diferente, no en la oficina fría. En la capilla, nos sentamos lado a lado en los bancos, frente al sagrario, y ella contó todo, la primera comunión de Carlo, cómo había cambiado después, la devoción inexplicable, el amor por la Eucaristía, los sitios web, la evangelización, y después, la enfermedad, el diagnóstico, la leucemia fulminante. Tenía 15 años, padre, 15, y cuando los médicos dijeron que iba a morir, ¿sabe qué hizo? Moví la cabeza. Sonrió y dijo, mamá, voy al cielo, a mi verdadera casa. No te pongas triste, alégrate por mí. Ella lloró, yo también, y en los últimos días, incluso con dolor insoportable, lo ofrecía todo. Lo ofrecía por la iglesia, por el Papa, por los jóvenes, por la conversión de los pecadores. ¿Por los jóvenes?, pregunté. Decía, mamá, los jóvenes están perdidos, no conocen a Jesús de verdad. Necesito mostrarles. Incluso después de morir, voy a mostrarles. Dios mío, un adolescente con mente misionera. Antonia continuó, y después de que murió. En padre, las cartas comenzaron a llegar. Personas diciendo que habían rezado a él y sido curadas. Otros diciendo que habían sido convertidos. Jóvenes, principalmente jóvenes, redescubriendo la fe por causa de él. ¿Por qué jóvenes especialmente?, pregunté. Porque era uno de ellos. Zapatillas, computadora, internet. Pero con Jesús en el centro. Mostró que se puede ser santo hoy, con tecnología, con modernidad, pero sin perder lo esencial. Entendí. Carlo era la respuesta de Dios para una generación digitalizada, un santo del siglo XXI, un santo con jeans y sitio web. Doña Antonia, dije tomando sus manos, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar en el proceso. No porque creo que va a funcionar, sino porque su hijo me enseñó algo que había olvidado. ¿Qué, padre? Que la santidad no es complicada. Es amor, amor simple, amor verdadero, amor eucarístico. Apretó mis manos. Carlo está intercediendo por usted, padre. Sé que lo está. Y creí. Por primera vez, creí sin reservas, sin escepticismo, sin necesitar pruebas. Marzo de 2010. Estaba en la sacristía, preparándome para la misa de la mañana, cuando recibí una llamada. Era el obispo auxiliar de la diócesis. Alessandro, te necesito en el Hospital San Rafael. Urgente. ¿Qué pasó? Un niño. Accidente grave. Los padres están pidiendo por ti específicamente. ¿Por mí? No conozco a ningún niño. Dijeron que ibas a entender cuando llegaras. Por favor, ve. Cancelé mis compromisos y fui. Llegué al hospital, UCI pediátrica, y encontré a una pareja desesperada. ¿Padre Alessandro? El padre vino corriendo. Sí. ¿Qué pasó? Nuestro hijo, Luca, 8 años, fue atropellado. Traumatismo craneal. Los médicos dicen que ya no hay nada que hacer. El corazón se apretó. Pero vimos su nombre, dijo la madre, tomando mi mano. En la lista de sacerdotes involucrados en el proceso de beatificación de Carlo Acutis, y nosotros somos devotos de él, rezamos a él todos los días, y hoy por la mañana cuando supimos que nuestro hijo no pudo terminar, se desplomó en llanto. ¿Quiere que rece con ustedes?, pregunté. Por favor, padre, y pedimos a Carlo también que interceda si es la voluntad de Dios. Entramos en la habitación de la UCI. El niño estaba allí, pequeño, pálido, tubos por todas partes. Monitor mostrando signos vitales críticos. Miré a aquel niño y pensé en Carlo,
a los 15 años, en aquella cama de hospital, ofreciéndolo todo. Y ahora este niño, Luca, 8 años, toda la vida por delante, ya no tenía certezas teológicas listas. No tenía discursos técnicos sobre voluntad divina y sufrimiento humano. Solo tenía fe. Fe desnuda. Fe de niño. Me arrodillé al lado de la cama. La pareja se arrodilló conmigo y recé: Beato Carlo. No, espera, todavía no es beato oficialmente. Carlo Acutis. Tú que amaste a Jesús en la Eucaristía, tú que ofreciste tu sufrimiento, tú que prometiste seguir ayudando a los jóvenes incluso después de morir, intercede por este niño, por Luca. Él también es joven, él también tiene una misión. Si es la voluntad de Dios, sálvalo. Muéstranos que estás vivo en el cielo. Muestra que la comunión de los santos no es teoría teológica, sino realidad. Puse mi mano en la frente del niño y sentí aquel calor. El mismo calor que Rafaela, la enfermera, había descrito en su testimonio sobre Carlo. Calor que no era fiebre, calor que venía de otra fuente. Retiré la mano, asustado. Miré a la pareja. Ellos también lo sintieron. Lo vi en sus ojos. Padre, la madre susurró. Quédense aquí, dije. Sigan rezando. Yo voy a la capilla del hospital. Prácticamente corrí por los pasillos. Entré en la capilla, vacía. Fui directo al sagrario. Me tiré de rodillas. Señor, Jesús. ¿Qué está pasando? Ese calor, esa presencia, ¿es real? ¿Es Carlo? ¿O estoy imaginando todo? Y entonces, hermano, hermana, entonces escuché de nuevo. No con los oídos, con el corazón, más claro que nunca. Pediste humildad, ahora vas a recibir fe. Fe sin pruebas, fe pura, ¿crees? Yo quiero creer. Entonces cree y testifica. Me quedé allí por 1 hora, rezando, llorando, temblando. Cuando volví a la UCI, la médica estaba saliendo de la habitación, rostro confundido. «¿Padre Alessandro?», me llamó. «¿Puede venir un momento?». Fuimos al pasillo. «No entiendo», dijo, mostrando la carpeta. Los signos del niño mejoraron significativamente en las últimas 2 horas. No tiene sentido. El daño cerebral era extenso, irreversible. ¿Y ahora?, pregunté, corazón acelerado. Ahora está estable, todavía crítico pero estable. Y los exámenes muestran actividad cerebral, donde no debería haber. Me miró, escéptica pero curiosa. ¿Usted rezó por él? Sí. Solo, con los padres y con la ayuda de alguien en el cielo. Movió la cabeza, sin entender, pero sin despreciar. Siga rezando entonces, porque lo que está pasando no está en los manuales médicos. En los días siguientes, Luca mejoró, progresivamente, contra todas las expectativas. 1 semana después, despertó. 2 semanas, estaba fuera del respirador. 1 mes, estaba hablando, caminando, como si nunca hubiera tenido un traumatismo craneal. Los médicos lo llamaron recuperación extraordinaria, resiliencia inexplicable del cerebro joven. Caso para estudio. Pero la pareja sabía, yo sabía, no fue resiliencia, fue gracia. Gracia mediada por un chico santo que había prometido seguir trabajando desde el cielo. Después del caso de Luca, ya no pude negar. Me había burlado de los milagros de Carlo, había reído de la fe de su madre, había descartado testimonios como emotivismo, y Dios, en su infinita paciencia e ironía divina, me hizo testigo de un milagro. No pude escribirlo en el informe oficial, por supuesto, no todavía. El proceso de beatificación seguía su curso. Investigaciones, comisiones médicas, teólogos examinándolo todo. Pero yo sabía, y eso bastaba. Mi vida cambió radicalmente. Comencé a celebrar cada misa como si fuera la primera.
como si fuera la última. Cada consagración veía a Jesús, no teológicamente, realmente. Este es mi cuerpo. Y mis manos temblaban, porque sabía, aquello allí era Dios. Dios haciéndose pan. Dios entregándose completamente, como Carlo había entendido a los 7 años. Como yo, doctor en teología, había tardado 33 años en comprender realmente. Mis homilías cambiaron. Menos citas de Santo Tomás, más Jesús, más amor, más simplicidad. La gente lo notó. Padre Alessandro, está diferente. Lo estoy, respondía. Me estoy convirtiendo en lo que siempre debía haber sido. Comencé a pasar 1 hora por día en adoración eucarística, como Carlo hacía. Solo yo y Jesús, sin libros, sin agendas, solo presencia. Y en aquella hora diariamente pedía, Carlo, enséñame a amar a Jesús como tú lo amaste. Enséñame a ser sacerdote de verdad. Y él enseñaba, no con palabras audibles, sino con inspiraciones, intuiciones, momentos de claridad. Una vez, durante la adoración, entendí algo profundo. Carlo no era excepcional porque hacía cosas extraordinarias. Era excepcional porque hacía cosas ordinarias con amor extraordinario. Misa, todo católico debería ir, pero él iba con hambre de Dios. Rosario, millones rezan, pero él rezaba con el corazón. Sitios web, cualquiera puede hacer, pero él lo hacía para la gloria de Dios, no para likes y visualizaciones. Esa era la diferencia. No qué hacía, sino cómo y por qué. Apliqué eso en mi vida, no cambié mi rutina completamente. Todavía celebraba misas, escuchaba confesiones, daba clases de catequesis, pero ahora con amor, con presencia, con atención verdadera a cada persona. Doña Teresa, la ancianita que siempre venía a misa de las 7, antes apenas la notaba. Ahora la saludaba por nombre, preguntaba por sus hijos, rezaba por sus intenciones. Los jóvenes que venían a la catequesis de confirmación aburridos. Antes daba clase técnica, ahora les contaba sobre Carlo, sobre cómo un chico de 15 años había sido más santo que la mayoría de los adultos. Y escuchaban, fascinados, porque Carlo era de ellos, de su generación. Con su lenguaje. Padre, ¿realmente iba a misa todos los días? Una chica de 14 años me preguntó, incrédula. ¿Esa presencia es real? ¿Es Carlo? ¿O estoy imaginando todo? Y entonces, hermano, hermana, entonces escuché de nuevo, no con los oídos, con el corazón, más claro que nunca. Pediste humildad, ahora vas a recibir fe, fe sin pruebas, fe pura. ¿Crees? Yo quiero creer. Entonces cree y testifica. Me quedé allí por 1 hora, rezando, llorando, temblando. Cuando volví a la UCI, la médica estaba saliendo de la habitación, rostro confundido. Padre Alessandro, me llamó. ¿Puede venir un momento? Fuimos al pasillo. No entiendo, dijo mostrando la carpeta. Los signos del niño mejoraron significativamente. En las últimas 2 horas no tiene sentido. El daño cerebral era extenso, irreversible. ¿Y ahora? Pregunté, corazón acelerado. Ahora está estable, todavía crítico, pero estable. Y los exámenes muestran actividad cerebral, donde no debería haber. Me miró escéptica pero curiosa. ¿Usted rezó por él? Sí. ¿Solo? Con los padres y con la ayuda de alguien en el cielo. Movió la cabeza sin entender, pero sin despreciar. Siga rezando entonces, porque lo que está pasando no está en los manuales médicos. En los días siguientes, Luca mejoró, progresivamente, contra todas las expectativas. 1 semana después, despertó. 2 semanas, estaba fuera del respirador. 1 mes, estaba hablando, caminando, como si nunca hubiera tenido un traumatismo craneal.
Los médicos lo llamaron recuperación extraordinaria, resiliencia inexplicable del cerebro joven, caso para estudio. Pero la pareja sabía, yo sabía, no fue resiliencia, fue gracia. Gracia mediada por un chico santo que había prometido seguir trabajando desde el cielo. Después del caso de Luca, ya no pude negar. Me había burlado de los milagros de Carlo. Había reído de la fe de su madre. Había descartado testimonios como emotivismo. Y Dios, en su infinita paciencia e ironía divina, me hizo testigo de un milagro. No pude escribirlo en el informe oficial, por supuesto. No todavía. El proceso de beatificación seguía su curso. Investigaciones, comisiones médicas, teólogos examinándolo todo. Pero yo sabía, y eso bastaba. Mi vida cambió radicalmente. Comencé a celebrar cada misa como si fuera la primera, como si fuera la última. Cada consagración veía a Jesús. No teológicamente, realmente. Este es mi cuerpo. Y mis manos temblaban, porque sabía, aquello allí era Dios, Dios haciéndose pan, Dios entregándose completamente, como Carlo había entendido a los 7 años. Como yo, doctor en teología, había tardado 33 años en comprender realmente. Mis homilías cambiaron, menos citas de Santo Tomás, más Jesús, más amor, más simplicidad. La gente lo notó. Padre Alessandro está diferente. Lo estoy, respondía. Me estoy convirtiendo en lo que siempre debía haber sido. Comencé a pasar 1 hora por día en adoración eucarística, como Carlo hacía, solo yo y Jesús, sin libros, sin agendas, solo presencia. Y en aquella hora diariamente pedía, Carlo, enséñame a amar a Jesús como tú lo amaste, enséñame a ser sacerdote de verdad. Y él enseñaba. No con palabras audibles, sino con inspiraciones, intuiciones, momentos de claridad. Una vez, durante la adoración, entendí algo profundo. Carlo no era excepcional porque hacía cosas extraordinarias. Era excepcional porque hacía cosas ordinarias con amor extraordinario. ¿Misa? Todo católico debería ir, pero él iba con hambre de Dios. Rosario. Millones rezan, pero él rezaba con el corazón. Sitios web cualquiera puede hacer, pero él lo hacía para la gloria de Dios, no para likes y visualizaciones. Esa era la diferencia. No qué hacía, sino cómo y por qué. Apliqué eso en mi vida. No cambié mi rutina completamente. Todavía celebraba misas, escuchaba confesiones, daba clases de catequesis, pero ahora con amor, con presencia, con atención verdadera a cada persona. Doña Teresa, la ancianita que siempre venía a misa de las 7. Antes apenas la notaba, ahora la saludaba por nombre, preguntaba por sus hijos, rezaba por sus intenciones. Los jóvenes que venían a la catequesis de confirmación, aburridos. Antes daba clase técnica, ahora les contaba sobre Carlo, sobre cómo un chico de 15 años había sido más santo que la mayoría de los adultos. Y escuchaban, fascinados, porque Carlo era de ellos, de su generación, con su lenguaje. Padre, realmente iba a misa todos los días. Una chica de 14 años me preguntó, incrédula, todos los días. Y no porque la madre lo obligara, quería, porque había descubierto que allí estaba todo lo que necesitaba. Y tenía redes sociales, no como ustedes, pero tenía un sitio web y usaba internet para evangelizar. Decía, todos tienen acceso a internet. ¿Por qué no usarlo para mostrar a Jesús? Sus ojos brillaron, tipo, ¿influencer de Dios? Reí. Exactamente, influencer de Dios. Después de aquella clase, 3 jóvenes me buscaron queriendo saber más sobre Carlo. Uno de ellos comenzó a ir a misa durante la semana. Pequeñas semillas,
pero semillas reales, y entendía, esto era lo que Carlo estaba haciendo desde el cielo, plantando semillas a través de personas como yo, como Rafaela, como Antonia, como 1000 otros testigos. Los años pasaron. 2010, 2015, 2018. El proceso de beatificación avanzó. Testimonios recolectados, milagros investigados, comisiones médicas analizando el caso del niño brasileño curado de páncreas anaplástico. Contribuí con todo lo que pude. Informes, entrevistas, testimonio del caso de Luca, que oficialmente no podía incluirse todavía, pero fue documentado. En 2019 recibí la noticia. El Papa había autorizado el decreto reconociendo el milagro. Carlos sería beatificado. Lloré, allí mismo en la oficina, solo. No solo de alegría, de vergüenza también. Vergüenza de haberme burlado, de haber dudado, de haber sido tan ciego, pero también de gratitud, porque Dios, en su misericordia, no me dejó en la ceguera, envió a un chico santo para salvarme. 10 de octubre de 2020, Asís, Italia, día de la beatificación. Estaba allí, no como consultor oficial, como peregrino, como hijo espiritual de Carlo. La basílica estaba llena, miles de personas, muchos jóvenes, zapatillas, jeans, celulares, el pueblo de Carlo. Cuando el cardenal proclamó, concedemos que el venerable siervo de Dios, Carlo Acutis, sea llamado beato, la iglesia explotó en aplausos. Lloré, sollozando. Aquel sacerdote frío, intelectual, arrogante, estaba allí a los 65 años, llorando como un niño. La mujer a mi lado me miró preocupada. ¿Está todo bien, padre? Sí, logré decir. Estoy feliz, muy feliz. Feliz era poco. Estaba completo. Por primera vez en la vida sacerdotal, estaba completo. Después de la misa, fui hasta el relicario donde el cuerpo de Carlo estaba expuesto. La fila era inmensa. Esperé 3 horas. No me importó. Cuando llegó mi turno, cuando me arrodillé frente a aquel vidrio, mirando a aquel rostro sereno, aquella sonrisa suave, puse mi mano en el vidrio y susurré: Gracias, Carlo. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por salvarme de mi propia arrogancia. Gracias por enseñarme que ser sacerdote no es sobre saber teología, es sobre amar a Jesús. Y amar a las ovejas. Y juro, hermano, hermana, juro, en aquel momento sentí aquel calor de nuevo, a través del vidrio, imposible físicamente, pero real, real como la Eucaristía, real como la gracia, real como el amor de Dios. Salí de la basílica transformado. De nuevo, aún más. Hoy, en 2025, tengo 70 años. Todavía soy sacerdote. Todavía celebro misa. Todavía sirvo. Pero ahora soy pastor, de verdad. Mi parroquia tiene un grupo de jóvenes. Generación Carlo, lo llaman. 50 adolescentes. Se reúnen todos los viernes para adoración eucarística y después van a evangelizar a las calles. A las calles, con carteles, con códigos QR para los sitios de Carlo, con testimonios, y funciona. Otros jóvenes se detienen, preguntan, algunos vienen a misa, los acompaño, no como autoridad, como hermano mayor, como alguien que también está aprendiendo. Una vez, un chico de 16 años me dijo: Padre Alessandro, usted es como el sacerdote más humano que conozco. Reí. No era así, Carlo me enseñó. ¿En serio? En serio. Era arrogante, frío. Pensaba que lo sabía todo, hasta que un chico muerto me dio la mayor lección de mi vida. Se quedó en silencio después. Entonces, ¿es verdad que los santos pueden cambiar a las personas incluso después de muertos? No solo pueden, respondí. Para eso existen, para mostrarnos el camino, para interceder, para ser puente entre nosotros y Dios. Asintió, pensativo.
Yo también quiero ser santo. Mi corazón saltó. Puedes ser santo, aquí, ahora, con tu celular, tu escuela, tus amigos. Ser santo no es irse a un monasterio, es amar a Jesús donde estás. Como Carlo, dijo, como Carlo. También escribí un libro, pequeño, de doctor a discípulo, cómo un chico santo me enseñó a ser sacerdote. Lo publiqué independientemente, no esperaba nada, pero la gente lo leyó y escribió. Sacerdotes escribieron, Padre Alessandro, yo también era así, frío, técnico. Su libro me despertó. Laicos escribieron, Padre, había renunciado a la iglesia. Pensaba que era solo burocracia, pero si hasta los sacerdotes pueden convertirse, entonces hay esperanza para mí. Esperanza. Sí, eso es lo que Carlo trae, esperanza. Esperanza de que la santidad es posible hoy. Esperanza de que Dios no ha abandonado al mundo. Esperanza de que los milagros todavía suceden. Esperanza de que incluso los más perdidos pueden ser encontrados, como yo lo fui. Hermano, hermana. Si estás viendo esto, necesito decirte algo. No importa dónde estés, no importa cuánto te hayas alejado, no importa cuántos errores hayas cometido, Dios no se ha rendido contigo. Yo era un sacerdote ordenado hacía 30 años, y aún así estaba perdido. Perdido en el orgullo, en la frialdad, en la ilusión de que el conocimiento era lo mismo que la santidad. Y Dios me rescató, a través de un chico de 15 años. Si Él hizo eso por mí, puede hacerlo por ti. Quizás seas como yo era. Intelectual, crítico, escéptico, estudias la fe pero no la vives, sabes las respuestas pero no conoces la presencia, o quizás seas lo opuesto, simple, sin formación teológica, pensando que la fe es solo para gente estudiada. No lo es. Carlo tenía 15 años, no tenía diploma, no tenía título, pero tenía a Jesús, y Jesús es suficiente. ¿Quieres ser santo? Comienza con la Eucaristía. Ve a misa, no porque tengas que ir, sino porque allí está Jesús, real, presente, esperándote. Quédate 15 minutos después de la misa, solo tú y el sagrario, sin celular, sin distracción. Háblale, como hablarías con tu mejor amigo. Quéjate, llora, pide, agradece, silencia y escucha. No vas a escuchar una voz audible probablemente, pero vas a sentir en el corazón paz, dirección, amor, y poco a poco tu vida va a cambiar, como cambió la mía, no de una vez, no dramáticamente, pero profundamente. Vas a comenzar a ver a las personas diferente, con amor, con paciencia. Vas a comenzar a ver el sufrimiento diferente, como oportunidad de unión con Cristo. Vas a comenzar a ver la muerte diferente, no como fin, sino como puerta, puerta a la verdadera casa, como Carlo vio. ¿Y sabes qué más? Carlo está intercediendo por ti ahora. Sí, tú que estás viendo esto, no es coincidencia que este video apareciera en tu feed, no es solo algoritmo, es providencia. Beato Carlo Acutis, patrono de Internet, está usando Internet para llegar a ti, para decirte, hermano, hermana, eres amado, eres llamado, puedes ser santo, comienza hoy, comienza ahora. Si esta historia te tocó, si algo dentro de ti se movió, no dejes que muera. Reza a Él, pide intercesión. ¿Alguna vez fuiste escéptico y cambiaste de opinión? ¿Alguna vez tuviste un encuentro con la gracia? ¿Alguna vez fuiste salvado de ti mismo? Quiero leer, quiero saber, porque tu testimonio puede salvar a otra persona. Suscríbete al canal, no para ayudarme, para ayudar a otras personas a encontrar estas historias. Porque cada persona aquí, cada compartir, es un alma que puede ser tocada. Reza por mí, por favor, porque todavía soy aquel sacerdote, todavía lucho contra el orgullo, todavía necesito conversión diaria, pero ahora sé, no estoy solo.
Carlo está intercediendo, María está intercediendo, Jesús está conmigo en la Eucaristía, y tú también tienes toda esa compañía celestial. Úsala, no la desperdicies. Hoy, ahora, mientras todavía estás viendo esto, haz una oración, corta, simple. Desde el fondo del corazón, Jesús, quiero conocerte de verdad, como Carlo te conoció. Abre mi corazón, quiebra mi arrogancia, hazme santo a mi manera, en mi lugar, en mi vida. Y Él va a responder, quizás no hoy, quizás no mañana, pero lo hará, porque Él nunca ignora un corazón sincero. Soy padre Alessandro Forte. Tengo 70 años, 35 de sacerdocio cuando esta historia comenzó, 43 ahora, y todavía estoy aprendiendo con un chico de 15 años. Un chico santo, un chico del que me burlé y que me salvó. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. Nuestra Señora, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Y que Jesús Eucarístico transforme tu vida como transformó la mía, porque Él quiere. ¿Cómo quiere? Está esperando, en la capilla más cercana, en el sagrario, esperándote. Ve.